tal, amigas, amigos televidentes en Extrabús? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante en Nicaragua, edición que compartimos con los doctores Humberto Bermúdez y Cairo Amador Dieta, para conversar un poco acerca del estado del planeta. Antes de llegar a donde quiere llegar Humberto, tal vez rápidamente tocamos el retiro de Estados Unidos, el anuncio del presidente Donald Trump del retiro de Estados Unidos del Tratado de Comercio de Armas, el Tratado Internacional de Comercio de Armas de las Naciones Unidas. El viernes anunció el presidente Trump que no está dispuesto a entregar la soberanía de su país a nadie, y que eso además va en contra de las enmiendas constitucionales norteamericanas sobre la tenencia de armas. Esto lo dijo frente a un público compuesto mayoritariamente o en su totalidad por los miembros de la Asociación Nacional del Rifle. Buscó una ambientación muy apropiada, ¿verdad? No puede ser. El ala derecha del Ku Klux Klan. Sí, pero... el que tiene todavía más a la derecha del Ku Klux Klan. Sí, pero fíjate de que en medio de todo, ahí está, ese es el rol de las ideologías, ¿verdad? Justificar todo el asunto. Pero me parece mucho más sencillo esta decisión. No es en balde que Estados Unidos es el primer país exportador de armas ahorita. Solo Arabia Saudita, su aliado principal en el Oriente Medio, aunque ahí se disputa Israel y Arabia Saudita últimamente ese puesto, ¿verdad? Pero estás hablando de 150 billones de dólares en una primera entrega en todo este año. De manera que efectivamente hay mucha plata de por medio. Y por supuesto, esa plata, la fabricación de estas armas, mirarla por el lado productivo, genera empleo, te genera riqueza. Por el otro lado, pues te produce muerte, desgracia, etcétera. Te deja sordo. Según un informe de la BBC de Estados Unidos, produce o comercializa un 50% más armas que lo que comercializa Rusia, que sería el segundo país comercializador de armas en el mundo. Sí, lo que hay que buscar es el detalle del tipo de arma, porque las armas que mayoritariamente comercializa Estados Unidos son hasta cierto punto y en buena medida convencionales. Y ahí está el negocio cuantitativo. El gran temor al monstruo chino, tecnológicamente hablando, con la tecnología 5G precisamente, está con la digitalización de las armas. O sea, las armas de última generación o de ahí, última degeneración. Yo creo que sí, más bien degeneración. Ahí es donde le tienen miedo al desarrollo chino, ¿no? Que no en balde, recordemos que hubo reunión ahorita del Foro de la Ruta de la Seda, ¿no? Sí. 37 países alrededor de China. Sí. Con la presencia del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y de la señora Lagarde, la directora general del Fondo Monetario Internacional. Hoy, precisamente en la mañana, alguien me preguntó, y entonces en medio de toda esta situación, China con su antinorteamericanismo, ¿verdad?, a ultranza, está en contra de las posiciones de Trump. Yo le dije, mira, China, más que antinorteamericanismo, es por China eso es lo que se está vendiendo ahorita. En la reunión esta de la Ruta de la Seda es más que el proyecto estratégico de mediano y corto plazo, de corto y mediano plazo, y con vistas a largo plazo incluso, de China para cimentar su posición primero en su vecindario, ¿verdad? Y luego en el mundo. Y sí, después en el mundo. Sustituir la hegemonía norteamericana posterior a la Segunda Guerra Mundial. Que además ya hemos hablado de que hay toda una serie de signos de que eso ya se está dando, no estamos especulando, ¿verdad? No. El peso del yuan, por ejemplo, no. La misma existencia de la Ruta de la Seda, pues, las inversiones programadas. Vamos a la Ruta de la Seda y en materia de inversiones programadas, en 6 años, porque la iniciativa comenzó en el 2003, ya tienen acuerdos suscritos por el orden superior a los $64,000 millones. Así es.
tienen acuerdos suscritos por el orden de los 60. Más de 64 mil millones de dólares suscritos. Porque ahorita, es decir, me pareció haber leído más bien que la información que más bien en esta cumbre se firmaron acuerdos por 63 mil millones. Entonces lo doblan. Entonces lo dobló. Entonces lo doblan. Además, ya tenían eso. Desde 2013 a un ritmo, si nos ponemos a prorratear, de 10 mil millones de dólares por año desde que comenzó la iniciativa. Acordate además de que existe el Banco de la Infraestructura, que está patrocinando carreteras, puentes, y ferrocarriles y puertos de agua profunda. Sí. En otras, y trenes incluso hasta Europa. Bueno, cosa interesante, ahora que decís Europa, Italia se sumó a la ruta de la seda. Es decir, tal vez desentonando con el resto de la Europa, pues de alguna manera se sumó a la ruta de la seda. Y Grecia también. Grecia. Bueno. Y Francia está ahí. Pero América Latina, Peñaira llegó a esa reunión también. Porque estuvieron los ministros de Relaciones Exteriores o de Economía, de acuerdo a cada país, del Reino Unido, de Francia y de Alemania en la cumbre. Además del secretario general de Naciones Unidas y el FMI. Y le decían a los chinos que ellos lo que esperan son altos estándares y transparencia en todo este asunto. Porque el presidente chino, Xi Jinping, decía que esta es una iniciativa ecológica y sostenible, de crecimiento de alta calidad y con proyectos de infraestructura a gran escala. Así es. Eso básicamente te está diciendo de que para 2025, que es más o menos la fecha que se tienen, ya tenés una nueva realidad geopolítica totalmente en esa área. Consolidada a nivel mundial. Además. Así es. Que, claro, esto contrasta mucho con la política unilateralista de los Estados Unidos. Por eso, mientras tanto, los otros están hablando del muro, y es que él está hablando de expandirse, de hacer puente, de comunicarse. Del muro e insistiendo en la unilateralidad de sus decisiones. Como el ejemplo que acabas de poner. Como lo que arrancábamos el programa, el tema. O como UNICEF, como el de los derechos humanos, etcétera. O el cambio climático, o la limitación de armas nucleares de mediano alcance. Ahí tenés cinco, ¿no? Las armas nucleares, el tema de salirse de tenés más, pero en fin. Humanos, el tema de salirse del UNESCO, de salirse del cambio climático y ahora del comercio de armas, ¿no? Ahí tenés cinco grandes. Y 6, el inicio de la guerra comercial, etcétera, ¿no? No, pero digo, salirse de acuerdo. Y un montón que no cuantifica ahora mismo de todos los acuerdos en materia de derechos humanos de los cuales no ha firmado ninguno Estados Unidos. Sí, pues, porque dice que nada tiene que ver con ese asunto, pues. Por eso es que de repente me parece, hay veces cosas absurdas. De vez en cuando le doy seguimiento a Andrés Manuel López Obrador en sus cotidianas conferencias de prensa, ¿verdad? Todos los días en la mañana tiene una conferencia de prensa. Ha estado enfrascado con Jorge Ramos, ¿verdad? Y Jorge Ramos le estaba diciendo, bueno, y entonces usted diría que Raúl Castro es dictador y el otro es el violador de los derechos humanos y todo a favor de Estados Unidos, ¿verdad? Y como que solo es una dirección esa. Y Andrés, que conoce bien la situación, no quiso ser pesado, me imagino, ¿verdad? Porque es obvio que los argumentos de Jorge Ramos caen por su peso, hombre, con esa actitud y con esas relaciones exteriores que hay desarrollado Estados Unidos, por favor. Ya que tocaste a Manuel Andrés López Obrador, un paréntesis antes de irnos a la pausa, anunció hoy el famoso aeropuerto. Pero no el proyecto original, un nuevo proyecto de aeropuerto para la Ciudad de México. Y le miré el diseño y es casi igual el diseño. Pero localizado en otro lado. Lugar, Santa Lucía, creo que es. Sí. Bueno, en fin, vamos, hacemos primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Hacemos una pausa. Continuamos en esta edición de Adelante Nicaragua. La verdad que aquí estamos conversando de otro tema fuera de los temas internacionales, un tema más nacional. Bueno, a ver, en español,
¿En español de dónde? En español castellano, 60%, casi el 61% de participación, un 9% más que en las elecciones del 2016 hubo en España este domingo 28 de abril en las elecciones para elegir el poder legislativo, que es el que termina eligiendo al presidente. Y las comunidades autónomas también. Mayoritariamente, no todas, ¿no? Pero yo creo que la síntesis, si cabe, es la debacle de la derecha, de la derechona, como gustan decir los españoles, y en particular del Partido Popular, ¿no? Que perdió más de 100, o sea, tenía 135 diputados y obtuvo 60 y... ¿cuánto? 66, ¿no? Casi pierde el doble de lo que tenía, ¿no? Y un Pedro... En otras palabras, casi queda la mitad. Así es. Y un Pedro Sánchez que 2 años después de que lo habían defenestrado y de que estuvo a punto de pasar a la inopia, por decirlo de alguna manera, vuelve en olor de multitud y en la 4ª elección en los últimos 3 años, que es bueno no perder de vista eso, que se da en el Estado español, obtiene casi el 30% de los votos, el 28.7% para 123 escaños, la comodidad de formar gobierno con los 42 escaños de Unidos Podemos y prácticamente solo necesitaría 10 votos, 10 escaños más que puede obtenerlo con los 6 del Partido Nacionalista Vasco, con 1 de Bildu, que es de izquierda nacionalista vasca, y si fuera necesario el voto, el diputado de Compromís de Valencia o de los Canarios, como estaba apuntando Néstor. Sin embargo, apuntando a los porcentajes, yo no estoy muy claro de esa derrota de la derecha. Sí, claramente es obvio el impacto negativo que sufrió el PP, pero por el otro lado ves un surgimiento de un Vox, ¿verdad?, que llega a casi el 11% y es más derechista que el PP. Bueno, pero vos tenés Ciudadanos que tuvo un porcentaje mayor que Podemos. De hecho, Podemos bajó. ¿Ah? En otras palabras, si vos sumás en bloque lo que es Podemos y PSOE, y sumás en bloque lo que es PP, Ciudadanos y Vox, estás casi... Sí, están casi tan a katana. Casi tan a katana, ¿verdad? Bueno, no, y además que Vox, después de haber arrasado en Andalucía, que era la mayor señal de peligro, el gobierno autónomo andaluz, entra por primera vez en el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja de las Cortes Españolas, con el 10% de los votos y 24 escaños. No le va a permitir gran influencia, no puede para nada intervenir, pero puede bisagrear en la formación de gobierno. Puede bisagrear si logra consolidar una alianza a nivel de Congreso con la representación parlamentaria del Partido Popular y la de Ciudadanos. ¿Qué lleva adelantado en esa perspectiva? Que para mí es opinión personal y que me imagino comparte mucha gente, muchos análisis. Uno de los mayores errores políticos de Ciudadanos y en particular de su líder, Albert Rivera, es haber hecho bandera, lema de su campaña política, el no rotundo a pactar con el PSOE en cualquier... Sí. Eso yo creo que es un craso error político, pero bueno. Hasta el punto que la noche electoral de ayer en España, los militantes o los simpatizantes del PSOE le gritaban a Pedro Sánchez en la calle Ferraz, allá en Madrid, con Rivera no, con Rivera no. Sí. Entonces, porque es que, a ver, Rivera plantea, o Ciudadanos pues plantea en los posibles escenarios una eventual alianza para poder conformar el gobierno. Porque ¿qué es lo que sucede? Ganaron en el Congreso de los Diputados la mayor cantidad de votos, el PSOE. Pero se quedó, es bueno que puntualicemos eso, a un escaño de obtener la mayoría absoluta, sumando con Podemos, a un escaño se quedó. Sí. En cambio, lo que ibas a decir vos, me imagino, en el Senado
superó con creces. Pero el Senado lo estoy dejando ahorita aparte, porque el Senado es una configuración distinta y la verdad es que en el Senado hay un montón de cosas interesantes. Pero eso de cara a la negociación con los catalanes. Ok, pero de cara a las negociaciones, lo que vos decías, un primer escenario es negociar con todos estos partidos pequeños para lograr. Pero es que fíjate, hay un punto interesante. Acabo de decir de que en términos de porcentaje de las votaciones están la Catana. Sí. En términos de los diputados no están tan a Catana. El bloque de la izquierda tiene un voto mucho más efectivo, sí, en términos de lograr los escaños que logró. Sin embargo, ¿verdad? La bisagra de todo esto va a estar en los pequeños. Okay, con dificultades, por ejemplo, porque la izquierda catalana no es que se va a unir al PSOE de forma inmediata. No, pero ¿qué es lo que viene aquí? A ver, viene primero una elección para lograr los 176 votos necesarios para elegir al presidente que todos esperan que sea Sánchez, ¿no? Pues, es el único. No hay otro. Sí. ¿no? Pero la diferencia es acordate que la última vez pasó un año en España sin presidente electo. Bueno, pero no era idéntica la situación de Rajoy. Claro, era una cosa distinta. Pero bien, de no ocurrir eso, se van por mayoría simple, es decir, el que tenga más votos. Pero para lograr que el que tenga más votos, tiene que lograr el PSOE una negociación de manera que tenga una cantidad suficiente de abstenciones que le permitan tener más sí que no. Por eso, pero de la manera más sencilla. Pedro Sánchez necesita únicamente, para ser investido presidente de gobierno en el Congreso de los Diputados, además de los 42 votos o escaños de Unidos Podemos, que Izquierda Republicana de Cataluña basta con que tiene 15 diputados, se abstenga y ya logró la mayoría. Okay. Y en la perspectiva que comentaba Cairo anteriormente, si vemos los dos bloques, derecha e izquierda, el bloque PSOE, Unidos Podemos, sumó solamente esas dos fuerzas, no te estoy mencionando los independentistas pequeños, ¿ya? Si acaso Esquerra pues Republicana, con los 15 diputados, que es la gran triunfadora en Cataluña, dicho sea de paso, ¿no? Pero luego lo comentamos. Logró 18 diputados más que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox juntos. Sí, correcto. Esa es la eficiencia que estamos hablando del voto, ¿no? Exactamente. Correcto, sí. Ok, en el Senado las cosas fueron bastante mejor para el PSOE, que triplicó sus senadores, de 43 pasó a 121. El Partido Popular quedó en menos de la mitad, 56 de 130 que tenía. Es decir, un bajón enorme. Esquerra Republicana obtuvo uno más, tenía 10, ahora tiene 11. Luego, Unidos Podemos, sin embargo, en el Senado, de 8 que tenía, se quedó sin ninguno. No te digo que de 8 que tenía, se quedó sin ninguno. El Partido Nacionalista Vasco, de 4 que tenía, se quedó. SP. SP tenía 4 y quedó con ninguno. Compromís igual perdió. Podemos en Marea. Este es la izquierda catalana y los verdes. Los SP. En fin. Es decir, aquí el Partido Popular es el más golpeado. Y el Partido Socialista Obrero Español es el gran ganador en el Senado. Tiene mayoría absoluta en el Senado, y en el Senado, como bien comentaba Néstor fuera de cámara, es donde se toma la decisión de que entre en aplicación el artículo 155 constitucional, que dicho en otras palabras supone la intervención de un gobierno autónomo como el de Cataluña, que es lo que ocurrió a raíz del frustrado referéndum del 1 de octubre y la efímera intentona de Puigdemont, que dicho sea de paso, Puigdemont ya la Junta Central Electoral del Estado español lo descalificó para las elecciones europeas como candidato, no puede presentarse, porque no acreditó su residencia en la circunscripción electoral por la que pretende presentarse.
dicho sea de paso. Entonces, el elemento decisorio de esa espada de Damocles negociadora o para negociar con los independentistas catalanes, que es el artículo 155 constitucional, la clave está en el Senado español, con una mayoría absoluta totalmente, más que suficientemente controlada por el Partido Socialista Obrero Español. Es una baza, como suelen decir los españoles, muy favorable y negociadora, no es ningún as bajo la manga, sino todo lo contrario, con luz y taquígrafo a la hora de negociar, sobre todo con Esquerra Republicana de Cataluña, que, como decíamos antes, es la gran triunfadora, quien vence en las elecciones generales del Estado español en Cataluña, es Esquerra Republicana de Cataluña, que derrota, dicho sea de paso, a Juntos per Cataluña. El gran derrotado es, por tanto, Puigdemont, y el gran triunfador es el líder prisionero Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat catalana. Así están las cosas hoy el por hoy. preso político Junqueras. Exactamente, con todas las palabras. El preso político en España, Junqueras. Bueno, vamos, pausa en esta edición de Adelante en Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. En octubre del año pasado hubo un tiroteo en una sinagoga, 11 muertos. Ahorita acaba de haber otro en Poway, en San Diego, cerca de San Diego, California. Un tiroteo que dejó una mujer muerta y 3 heridos. Un hombre blanco de 19 años fue capturado a propósito de esto como el principal sospechoso. Incluido entre los heridos del rabino de la sinagoga. Tenía cuando lo capturaron, un arma que se supone es similar a la que se utilizó durante el tiroteo, un AR-15, un arma de guerra, un fusil automático. ¿Y esto ocurrió ayer? No, el sábado, ¿no? El sábado. Al día siguiente que Trump proclamó ante la Asociación Nacional del Rifle su reclamo armamentista. Entonces quiero ligar esto, aunque no tiene nada que ver, evidentemente no tiene nada que ver, porque se trató de un crimen de odio, de un blanco, un ciudadano blanco, con el posible reaparecimiento de el líder principal del Estado Islámico. Con Bagdadi. En un video, al-Baghdadi aparece en un video que se ha difundido en algunos lugares. Hay algunas dudas que sea él, porque al referirse a los hechos más recientes, aparece fuera de cámara. Pero la parte principal de su alocución, hablando de la guerra, hablando de Irak, hablando de Siria y cómo han sido derrotados ahí y han logrado meterse especialmente en el norte de África, al referirse por ejemplo a Sri Lanka, no está en video, es decir, no está en cámara, aparece en off nada más. Está en duda todavía si es o no es, pero sería desde el 2014 la primera vez que aparece al-Baghdadi, Abu Bakr al-Baghdadi. Mira, yo creo que lo primero que tenés que ver es que es mucho más amplio la relación que quieres hacer, ¿verdad? Porque, por un lado, bueno, a propósito, ese hombre tiene más vida que un gato, ¿verdad? Si estuviera vivo realmente, porque hay que recordar que se le dio por muerto en un ataque, en un bombardeo. Pero bueno, acordate de 3 cosas. 1, ISIS de alguna manera se ha desplazado a otros países. Es así como puedes verlo. Sri Lanka, más lejos. Puedes verlo en Afganistán, donde los Estados Unidos está negociando su retiro en una situación en que más del 65% del territorio está en manos de los talibanes, que han sido respaldados por ISIS. Por ISIS y por Al-Qaeda. ¿no? Pero más por ISIS, ¿verdad? Porque Al-Qaeda, los objetivos de Al-Qaeda son más precisos, más
particulares, etc. En Pakistán, ¿verdad? Igualmente están reforzando no solamente la parte norte de la frontera con Afganistán, sino también los movimientos terroristas de la India, que dicho sea de paso, acordate que acaba de pasar uno en el mes de febrero, que la India ripostó con un ataque aéreo. ¿Ah? Y que eso tuvo casi el punto del enfrentamiento total entre Pakistán y la India. Agregale Malí, agregale el Chad, Somalia y el Boko Haram, que tiene una alianza estratégica con ISIS. Y por si fuera poco, referirte a Libia, ¿verdad? En donde una de las en Misrata, una de las ciudades fuertes, al gobierno reconocido por las Naciones Unidas, está siendo respaldado por ISIS. Y por si fuera poco, dentro de esa cantidad de gente que está, 800.000 africanos y demás que están en Libia tratando de escapar, ¿verdad? Gran parte se encuentran gente de ISIS. Y si además te quedó alguna duda, recordad que en el término de los últimos 9 meses, 10.500 guerreros de ISIS han regresado a sus países de origen, en lo que era la antigua URSS. Los Kirguistán, los Turquistán, todos los TAN, ¿verdad? Es más, tan es así que hay una revista norteamericana que te dice, miren, los futuros ataques terroristas, además, sí, pues, están relacionados con el Medio Oriente, con ISIS, etcétera, pero no van a salir de ahí, van a salir de los países estos, de los TANes, de la ex Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, ahí vas a comprender mejor el resurgimiento de este Baghdadi, ¿verdad? Fíjate que habla Baghdadi en este video que la nación, o más bien la guerra entre la nación cruzada y la nación del Islam es muy larga, es una guerra de desgaste. Y habla de participación de miembros del Estado Islámico, esto refiriéndose a la guerra en Siria, pero habla de la participación de miembros del Estado Islámico en 8 naciones más. Bueno, algunas de ellas te las nombré. Sí. Y esto llevaría a informes relativos, dice, a la llamada provincia de África Central y a una todavía desconocida provincia de Turquía del Califato, que no es Turquía, sino una provincia de Turquía del Califato. Hay que recordar que estos cuando anunciaron el Estado Islámico en el 2012, ¿no? En 2012 creo que fue que se anunció el Estado Islámico, anunció el Gran Califato. 14, cuando tomaron la ciudad. Yo creo que fue el 14. El 14, que anuncia el califato que se iba a extender por Siria e Irak principalmente. Acordate de otra cosa. Argelia ahorita con Bouteflika, ahí hay un cóctel de cosas. Entre otros están los partidos islámicos. Y los partidos islámicos de Argelia fueron los que protagonizaron el conflicto de los 90, que fue una cruenta guerra civil. Dicho sea de paso, ganaron las elecciones y el ejército no lo reconoció. Ahí se originó una guerra por varios años que dio cuenta de más de 200.000 muertos, ¿verdad? Agregarle a eso la cantidad de población de ascendencia islámica que habita las principales capitales de Europa. Y los países. Francia tiene ya más del 8-10% de ascendencia árabe de su población. Moscú es la capital que tiene más gente de ascendencia islámica en toda Europa. Ya no digamos Hollenberg en Bélgica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vas a ver que el problema no es tan chiche, ¿verdad? Sí. Bueno, cierta o no que sea Baghdadi o no, el asunto es que a inicios de abril, hace casi un mes, Estados Unidos empezó a repartir a través de panfletos lanzados desde aviones una recompensa por información que permita la captura de el Baghdadi. Y están ofreciendo nada más y nada menos que $25 millones. Bueno, le han subido el precio porque habían ofrecido menos antes. No sé si es por inflación
¿Por qué? Pero 25 millones, es decir, realmente es una cantidad interesante de plata. Ya se resuelven varios problemas. Personales. Sí. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Hablamos de la India. Al regresar, la India. Al fin. En breve. No trae nada. En la India hay 7 elecciones, así sería, 7 elecciones. Este domingo se llevó a cabo la cuarta elección, o la cuarta fase de la elección. Es una elección en 7 fases. Empezaron el 11 de abril, van a terminar el 19 de mayo y los resultados se van a conocer hasta el 23 de mayo. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de eso? No, porque te cuento que, a ver, si no hay nada para nadie. 127 millones votaron este domingo. Mira, el fenómeno, porque es un fenómeno dentro del sistema democrático de gobierno, primera vez, cada vez que hay elección en la India es un nuevo dato. En esta ocasión son 900 millones de personas que van a votar. Sí. Hay 1 millón de juntas receptoras de voto. Las dimensiones son inmensas. Las vacas no votan, ¿verdad? Todavía. Aunque su opinión es muy tomada en cuenta. 4 cosas importantes alrededor de esto. Uno, hay una recomposición social y política del partido del Congreso, que es el partido de Nehru, de alguna manera de Gandhi también. Y hay dentro de eso el liderazgo lo tienen casi de forma dinástica, si vos querés, Rahul Gandhi y su hermana la princesa Priyanka, y reconocido alrededor de toda la India. Lo otro es que Modi, en medio de todo eso, se encuentra con una situación en donde, si bien es cierto que las elecciones siempre tienen un efecto en la política de defensa, en esta ocasión y por lo sucedido en febrero, la política de defensa tiene un efecto en las elecciones, de cara a las intervenciones, al posible conflicto que se da casi en paralelo al comienzo de estas elecciones. Otro punto importante es que los centros urbanos, prácticamente, los grandes centros urbanos, las 10, 11 ciudades enormes, no son los que van a decidir. Van a decidir la parte fuera de estas grandes ciudades, las ciudades pequeñas y el campo, que es donde vive 3 de cada 5 personas de la India. Y ahí tenés entonces otro aspecto importante de esta elección, y que se reconoce, entre otras cosas, porque en la India, en medio de todo eso, en medio del crecimiento sostenido del 6.5 a 7 hasta 8% que ha venido experimentando este año, la India es hoy por hoy una de las sociedades más desiguales del mundo. O sea, el per cápita que tenés en las grandes ciudades y dentro de las grandes ciudades, en los grupos empresariales y en el famoso 1%, no es lo mismo que para el resto de la ciudad, y ya no digamos para fuera de las ciudades, que hay una discrepancia enorme. Es más, hasta hace relativamente poco el Banco Mundial señalaba la falta y está impulsando por eso unos programas de letrinación en todo el campo. Otro aspecto importantísimo es el aspecto religioso. La gente que de alguna manera tiene el Islam como religión, que es aproximadamente el 15 al 20% de la población, nada despreciable cuando la población son 1.300 millones de habitantes, contra el hinduismo y toda la religión oficial básicamente de la India, etcétera, que en medio de los conflictos con la frontera con Pakistán, etcétera, toman mayor auge. Que eso te iba a decir, esa composición religiosa en la demografía india juega un papel importantísimo. Por supuesto. Acordate de que cuando se creó el Estado de la India, se enfrentaron
por cuestiones religiosas, musulmanes e hindúes, y la cantidad de muertos fue extraordinariamente grande, ¿verdad? Y de hecho, eso partió Pakistán y es más, dos Pakistanes, acordate, Pakistán Oriental, que es el Pakistán Occidental, que es donde está ahorita Pakistán, y el Pakistán Occidental, que es donde está ahora Bangladesh, que eran parte del mismo Pakistán con 3.000 kilómetros de distancia. Sí. Pero entonces todo eso, encima hay otro elemento importantísimo, la parte geopolítica, ¿verdad? De cara a China y de cara a Estados Unidos. El Partido Congreso tiene una política de acercamiento con los dos y de neutralidad permanente en cualquier caso de cualquier conflicto. Sin embargo, Modi ha estrechado las relaciones con los que posiblemente podrían ser los socios militares de Estados Unidos en esa región, Australia por un lado y Japón por el otro. Tiene un intercambio con Japón interesante, manda gente a entrenarse a Japón y Japón le exporta tecnología. Ok, ¿Qué se esperaría de los resultados ahora finales de mayo, pues prácticamente de esas elecciones? ¿Qué es lo que cambiaría si hay cambios de gobierno ahí? El último aspecto más importante, creo yo, es lo que está pasando casi en todo el mundo. Lo que pasó en Indonesia, lo que está pasando en India, lo que pasó en Malasia, lo que pasó en todas las elecciones, en Tailandia misma, en la parte de Birmania. Al final estás encontrando con una concepción política regida por una visión altamente conservadora, en términos políticos, y una visión un tanto más abierta, un poco más liberal, si se quiere, con todas las limitaciones que lo liberal tenga en esta parte del mundo, que es muy iliberal, por cierto. Que es muy conservador. Sí. Sí. Entonces, dentro de todo esto, vos tenés un Modi que de alguna manera está tratando de regular todas las acciones del Estado, y un partido del Congreso que le está dando a la visión del Estado un rol mucho mayor. Pero ¿cuál es una perspectiva a la altura de la cuarta fase de estas elecciones? Ya pasaron la mitad, digamos, prácticamente. Yo no sé si el partido del Congreso vaya a ganar, pero seguramente va a ganar muchos más escaños, muchísimos más escaños. Y va a tomar la rienda en muchas provincias. Acordate que Uttar Pradesh, por ejemplo, que es de donde es Modi, por ejemplo, estás hablando de 70 millones de personas. Bridi, que es otra, Nepal, etcétera, son cantidades de gente que de alguna manera van a estar alrededor del partido del Congreso. Y eso ya de alguna manera va a tener sus enfrentamientos en el Congreso y en las diferentes organizaciones estatales. Sí. Bueno, son 7 elecciones, o una elección en 7 fases más bien. Termina la última el 19 de mayo. En este domingo, 127 millones de votantes en 72 distritos electorales en 9 estados. Fue solamente este domingo. Hay que ver que son 900 millones de indios los que están llamados a votar. Y un dato interesante, la participación ha andado entre el 60 y algo por ciento, ha sido bien alta, hasta el 70 y pico por ciento, de acuerdo a dependiendo de cada provincia. Altísimo, altísimo. Sí. No, lo que iba a decir es que hoy un dato interesante que lo tuve que corroborar: 273 personas muertas en Indonesia contando las boletas. Sí, por contar boletas. Sí, murieron contando las boletas. Sí. Que trabajaron excesivamente, que el sol, yo que sé, pues todavía no lo termino de asimilar. 273 muertos por contar boletas. Ahí se los dejo en puntos suspensivos. O sea, boletas letales. ¿Calor? ¿Qué? No sé, efectos de la democracia. Boletas calientes. Efectos de la democracia en Indonesia. O no estaban de acuerdo con el resultado que estaban contando, pues, y les digo, ¿cómo? Antes de irnos, se encontraron Kim y Putin. Kim Jong-un. Kim Jong-un de Corea del Norte y Vladimir Putin de Rusia. Volvió a ir en su tren. El tren blindado de Kim Jong-un. Y se encontraron en el Pacífico, en Vladivostok.
Sí, el puerto. donde fue recibido a pie de Esa es la parte de Crimea, ¿no? de edificio por Putin, que llegó en helicóptero la mañana del jueves pasado, 25 de abril. Día en que se conmemoraba, dicho sea de paso, un aniversario más de la Revolución de los Claveles en Portugal, pero no es que tenga que ver mucho. A grandes rasgos, 74. a grandes rasgos de esta cumbre ruso-coreana del norte, ruso-norcoreana, lo que sacamos en claro es que Kim Jong-un le pidió expresamente a Vladimir Putin que medie en el contencioso nuclear del desmantelamiento de la capacidad nuclear norcoreana con los Estados Unidos de Norteamérica. Diríamos que es el principal resultado y el eje central alrededor del cual giraron las declaraciones de ambos líderes asiáticos, por una parte rusa y plenamente por la parte norcoreana. En otras palabras, el tiquete de entrada de Putin a ese conflicto. Pero fíjate... que le sirve para, perdón, Néstor, reafirmar el rol hegemónico al que aspira recuperar en la Federación Rusa dirigida por Vladimir Putin. Así es. Un buen paso, Arlet. Sí. Pero bueno, además dice lo que hemos venido diciendo aquí, ¿no? Es decir, China apadrina de alguna manera a Corea del Norte con el beneplácito, el visto bueno o el apadrinamiento también de la Federación Rusa. Bueno, también hablaron, sí. No sé si eran 10.000 o 100.000 norcoreanos que están trabajando en Rusia, ¿no? No sé si 10.000 o 100.000. Creo que son 100.000 me parece que son. Pero una cosa que quería, porque lo que pasa es que conseguir una declaración de Kim es relativamente complicada, ¿no? Y habló acerca de Vietnam, de la cumbre de Vietnam. De la fallida cumbre de Vietnam. La fallida cumbre de Vietnam, y dijo que hubo mala voluntad de Estados Unidos. Exactamente. Cumbre que muchos esperaban que pudiera terminar con un acuerdo que no hubo y que además terminó abruptamente. Sí, pero esas son las sin que se hubiera dicho qué ocurrió hasta ahora. Es que hay una declaración sobre lo que pasó en Vietnam. Terminó humanamente, por decirlo de alguna forma. Y comenzó también así previamente, porque normalmente cuando existen esas expectativas y dos jefes de Estado se van a reunir, hombre, eso es precedido por toda una serie de negociaciones, etcétera, de manera que cuando llegan los presidentes, eso ya está amarrado. Sí, eso ya está nada más de firmar. Claro. Sí, eso y el cambio de manos de la cabeza visible del imperio japonés el día de mañana, que abdica el emperador Akihito a sus 85 años en su hijo, que empieza con N, pero Nuriko, o algo así, después de reinar 30 años en el imperio del sol naciente, y lo cual ha provocado que la mayoría de la población japonesa, tan disciplinada y habituada a trabajar, literalmente no sepa qué hacer con 10 días de vacaciones extraordinarios a propósito de la abdicación y la coronación del nuevo emperador, ¿no? Menudo problema. Sí. Es serio, 10 días de vacación es serio. Son cosas del Japón, ¿no? Que es un aliado estratégico para la India. Sí. Desde el punto de vista militar industrial. Así es. Entre otras cosas. Abdica en favor de su hijo Naruhito. Naruhito, ya sabía que era con N, pero Naruhito. Y empieza la era Reiwa. Y eso y el intento que no ha tenido mucho éxito de la señora Merkel, al fin otra vez sincronizada con Macron, convocaron a una reunión de los 8 países resultantes de la desintegración de la antigua Yugoslavia en Berlín, para ver si se logra retomar el diálogo entre Serbia y Kosovo, fundamentalmente auspiciado por la Unión Europea. Entonces, con la presencia de esos 8 países, como además de Serbia y Kosovo, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte, Bosnia, Herzegovina, Croacia, Eslovenia, la alta comisaria de la Unión Europea para el exterior, la Federica Mogherini, como anfitriona la señora Merkel, y Macron echándole segunda. Parece que de alguna manera están intentando reeditar ese tándem París-Berlín, que había entrado en horas bajas por el tema del Brexit,
la moratoria en venta de armas de Alemania a Arabia Saudí, etc. Vamos a ver en qué termina todo eso. El próximo programa es mayo ya. Mayo, mes de elecciones europeas. Es mayo ya. Mes del mayo ya en nuestra costa caribe. Y empiezan las elecciones europeas. Así Y que además el 26 de mayo son las elecciones europeas. Creo que deberíamos abordar lo que está pasando en nuestro barrio, ¿verdad? En Honduras, ahorita que amanecieron con sus tranques y sus cosas, huelga de los médicos, enfermeros, maestros, estudiantes, en El Salvador, etcétera. En El Salvador, Guatemala, las elecciones, ¿verdad? Creo que deberíamos tratar de enfocarnos un poco en el vecindario. Sí, no es malo, no es malo. Hablar de Es justo y necesario. Bueno, vaya pues. Gracias, Cairo, Humberto. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido